Lice tiene el audio apagado. Ya espérenme un ratito, chicos, ¿ya? Yeah. Okay, guys. Welcome to this new class. Today we are going to learn about verb modal can. El día de hoy nosotros vamos a aprender sobre el verbo modal can, que significa ¿qué? Poder. Entonces recuerde lo que el día de hoy vamos a aprender nosotros es sobre este verbo. Cómo nosotros lo podemos usar o cómo nosotros lo podemos utilizar. ¿Ya? ¿Qué nos dice el verb modal can? ¿Qué significa poder? Entonces recuerde que el can significa poder. ¿Qué nos dice? Can es un verbo que podemos usar para expresar ¿qué? Habilidad, posibilidad o pedir incluso permiso. Cuando usted decía, can I make to the bathroom, please? ¿Puedo ir al baño, por favor? Entonces aquí vamos a ver cómo nosotros utilizamos este verbo can, ¿ya? Nos dice, funcionan como auxiliares y anteceden al verbo principal de la oración. Vamos a ver cómo, de qué se trata esto. La estructura que nosotros debemos de seguir para guiarnos o para realizar algún ejercicio o cómo podemos expresar el verbo can es la siguiente. Vamos a utilizar ¿qué? Sujeto, el verbo auxiliar o el verbo modal can, el verbo en infinitivo más el complemento, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. Entonces, el verbo poder, como es, puedo, ¿verdad? Yo puedo, ella puede, nosotros podemos, ellos pueden, ¿ok? Como usted puede observar aquí, he utilizado el sujeto, que es yo. Después nos dice que tengo que utilizar el auxiliar o el verbo modal can, seguido por el verbo en infinitivo, que nosotros ya conocemos algunos verbos. En este caso, el verbo play, que significa jugar, o también el verbo tocar. En este caso sería tocar. I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. Y finalmente el complemento, que sería la guitarra. Siguiente, ¿qué nos dice? She can speak English. She can speak English. ¿Qué sería? Ella, sujeto, el auxiliar o el verbo modal can, más el verbo en infinitivo, que sería ¿qué? El verbo hablar, speak. Speak English. Entonces, ¿qué nos dice? Ella puede hablar inglés. She can speak English. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente. My mom can cook tropical food. Sujeto, en este caso, ¿quién es el sujeto? My mom, mi mamá, ¿verdad? El auxiliar o el verbo modal can. Verbo en infinitivo, el verbo cocinar, verbo cook. Y el complemento, que en este caso sería tropical food, comida tropical. Mi mamá puede cocinar comida tropical. Next, Peter can play tennis. Peter puede jugar tenis, ¿verdad? Pedro puede jugar tenis. Entonces, como usted pudo observar, aquí hemos utilizado el verbo can para expresar algunas habilidades o algunas posibilidades que nosotros podemos realizar. En este caso, dentro del sujeto, yo he utilizado ¿qué? Pronombres, I, she. También he utilizado sustantivos, quién, my mom. Y también he utilizado nombres. Recuerde que dentro de los sujetos pueden ser reemplazados por pronombres, nombres y sustantivos que usted ya conoce. Y luego de estos sujetos, que yo ya sé cuál puedo utilizar, voy a utilizar ¿qué? El verbo modal can. Después lo preside
el verbo en infinitivo y finalmente el complemento. Y así yo puedo expresar algunas de las habilidades incluso que yo poseo. I can play the guitar, I can play the soccer, I can play the cook, yo puedo jugar, yo puedo saltar, yo puedo correr. Ya vamos a ver cuáles son algunas de las habilidades que usted va a poder expresar con el verb modal can. ¿Ok? Continue. Cuando nosotros hablamos del verbo modal can, existen algunas formas de expresarlo, tanto en la parte afirmativa como también en la parte negativa, incluso en la parte de pregunta. Cuando yo hablo de la parte afirmativa, estoy afirmando las habilidades que yo puedo o qué es lo que yo puedo realizar, ¿verdad? ¿Cuáles son mis habilidades? Entonces, ¿qué nos dice? De affirmative, como se puede apreciar, el verbo can no cambia al ser utilizado con las terceras personas del singular. He, she, it, ¿ya? Como usted podrá expresar, cuando nosotros utilizamos en el presente simple he, she, it, el verbo aumentábamos una reglita. En este caso no va a cambiar el verbo en infinitivo, sigue el mismo, ¿ok? Nos dice y va seguido de un verbo en infinitivo, lo que acabamos de explicar. Y la estructura de las oraciones afirmativas es con el verbo, es la siguiente, la que acabamos de ver. Sujeto, el verbo modal can, más el verbo en infinitivo o el verbo simple, que también se lo llama, y finalmente el complemento, ¿verdad? Las que acabamos de ver. I can play the guitar, she can play English, my mom can cook tropical food, Peter can play tennis, ¿ok? Entonces aquí hemos visto la parte afirmativa. Ahora vamos a ver cómo nosotros utilizamos en la parte negativa, donde yo voy a negar lo que yo no puedo realizar. Usted dice, yo no puedo inglés, yo no puedo correr, yo no puedo jugar básquet. Aquí es donde usted va a hacer uso del verbo modal can. Así que ya va a saber cómo expresar en inglés, yo no puedo, ¿ok? Aunque muchas de las veces todas estas habilidades sí las podemos realizar, lo que no las intentamos. Entonces, en la parte negativa o negative form, ¿qué nos dice? Para formar oraciones negativas solo se agrega la palabra not, ¿ya? Solo vamos a agregar la palabra not, es decir, la negación. A este verbo, ¿qué nos quedaría qué? Cannot. O también podemos hacer otra forma de uso, que sería ¿qué? Su forma acortada o como también le llamamos la forma de contraction. En la forma de contraction simplemente vamos a aumentar la comita y la T, que sería can't, cannot, can't, ¿ok? Vamos a observar los siguientes ejemplos. ¿Qué nos dice? Can, afirmativo, can't, negativo. Can, afirmativo, can't, negativo. Recuerde que tenemos dos formas de escribir la negación. Su forma larga y su forma de contraction. ¿Qué nos dice? Can es la contraction de cannot. Para eso usamos el can para negar. Cualquiera de las dos formas de negación usted puede utilizar al momento de escribir o de expresar una oración. Más a este can lo utilizamos para expresión y para escritura los dos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí? I can't speak Japanese. I can't speak Japanese. Yo no puedo hablar japonés, ¿verdad? We can eat in class. We cannot eat in class. ¿Ya? Nosotros no podemos comer, verbo comer, eat, in class. Nosotros no podemos comer en clase. ¿Ya? Student, los estudiantes. Can't study. Los estudiantes no pueden estudiar. Algo está sucediendo, ¿verdad? Next, you can't
You can't swim in the river. Tú no puedes nadar en el río. In the river. You can't swim in the river. You can't swim in the river. Tú no puedes nadar en el río. Entonces, recuerde usted que la única parte de la negación es simplemente aumentamos el not al verbo can't o simplemente la parte de contraction. Y ya tenemos nuestra parte negativa, expresar nuestras habilidades o las habilidades que no poseemos, ¿ya? Entonces, recuerda, estas son las dos formas que nosotros tenemos para utilizar el verbo can, que significa ¿qué? Poder. Ok, continue. ¿Ya? Ahora sí vamos a hacer algunos ejercicios para practicar cómo usamos esto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta por parte de ustedes tal vez? The questions, please. Answer for me. ¿Preguntas para mí? Yes or no? No, listen. Ok, entonces continuemos con los ejercicios. Pay attention, please. ¿Sí podemos observar ahí? Yes or no? Yes. Yeah, okay, thank you. Continue, pay attention. Ubique el verbo, ya, o el verbo auxiliar can. Recuerde que aquí sería el verbo en infinitivo o también el verbo can. Ya, o el verbo auxiliar can según corresponda en las oraciones. Vamos a ver qué nos dice aquí. Usted me va a ayudar si aquí yo tengo que aumentar el verbo modal can o si me hace falta el verbo en infinitivo. ¿Qué nos dice la oración en español? Teresa puede nadar muy rápido. Ya, esta es la habilidad que tiene Teresa. Teresa, ¿qué me hace falta aquí? ¿Can o el verbo en infinitivo? Can listen. Can listen. Muy bien, el can, exactamente. Eso es lo que nos hace falta, el can. Porque el verbo en infinitivo ya lo tenemos aquí. Es el caso de swim, que significa ¿qué? ¿Qué significa swim? What do you mean in swim? Nadar. Muy bien. Teresa can swim very fast. ¿Ya? Entonces, si usted quiere expresar por ahí a algún amigo, amiga, mamá, hermana, novia, ¿qué dice? My mom, my sister, Andrea, Carmen can swim very fast. Ella puede nadar muy rápido. Ya usted está expresando la habilidad que tiene esa chica o chico o alguien de la familia. ¿Ok? Next. Yo puedo tocar la guitarra. Ya tengo el sujeto, ya tengo el auxiliar, can. ¿Qué me hará falta para completar la oración? ¿Qué me hará El falta? complemento. ¿Perdón? ¿Ya? ¿Qué me hará falta? Si la oración dice, El yo can. puedo tocar la guitarra, pero ya tengo aquí can. Play. ¿Ya? Listen not. es guitarra en inglés. ¿Qué me hará falta para completar la oración? Play. Play, muy bien, play. Play, porque ya sabemos cuáles son los verbos para poder trabajar. Entonces, sujeto, I, luego que nos dice que teníamos que utilizar el auxiliar o el verbo modal can, y luego el verbo en infinitivo, el que está expresando la habilidad, en este caso, play. I can play the guitar. ¿Ya? Muy bien, siguiente. Tú sabes cocinar muy bien. ¿Ya? Aquí nos ha faltado very well. Muy bien. Y you can. ¿Qué me hará falta aquí? Cook listen. Cook, muy bien. El verbo cocinar. Si ven que ya se acuerdan los verbos. El verbo cocinar, exactamente. You can cook very well. Tú puedes cocinar muy bien. Exacto. Next. El bebé puede caminar.
Ya puede caminar el bebé. The baby. ¿Qué me hará falta aquí? El can, dice. Muy bien, el can. El can me ha hecho falta aquí. Muy bien. The baby can walk. Walk, ya tenemos el verbo aquí, ¿verdad? El verbo caminar. No se olvide. Walk, caminar. ¿Ya? Siguiente. Nosotros podemos viajar en bus. ¿Ya? ¿Qué me hará falta aquí? El can. El can, muy bien. Can. Travel. Travel, ¿qué significará travel? Viajar, el verbo viajar. Entonces, como usted puede observar, cuando nosotros hacemos uso del verbo can, lo único que utilizamos es el sujeto, que puede ser nombre, pronombre, sustantivo, el verbo modal o verbo auxiliar, que se llama ¿qué? Can. El verbo en infinitivo, que demuestra las acciones que se están realizando o las habilidades que cada quien posee, ¿verdad? Y el complemento o el resto de la oración, ¿verdad? Listo. Hasta ahí ya hemos desarrollado nuestras oraciones en la parte afirmativa. Ahora sí vamos a ver otro ejercicio que nos dice realizar oraciones con los siguientes verbos, la actividad que le pido yo en su trabajo. Realizar oraciones con los siguientes verbos en forma afirmativa, negativa, usando nombres, pronombres y sustantivos. Listo. ¿Cuáles son los verbos? Los de aquí. Verbo cook, verbo speak, verbo run, and verbo drive. What do you mean in cook? What do you mean? Cocinar. Muy bien, cocinar. What do you mean in speak? What do you mean in speak? Acabamos de ver en algunos ejemplos. Hablar. Hablar, muy bien. What do you mean in run? Correr. Correr, muy bien. ¿Y what do you mean in drive? Manejar. Manejar o conducir. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Que tengo que realizar oraciones afirmativas y negativas. Vamos con la primera oración afirmativa. ¿Quién de ustedes sabe cocinar? ¿Alguien ya sabe por ahí hacer un arroz? ¿O todavía no? Yo, dice. Yo también. Listo, muy bien, chicos. Vamos a utilizar entonces. Me dice que tengo que utilizar nombres, pronombres y sustantivos. Voy a utilizar un nombre, Samantha. Ya, porque por ahí me dijo Samantha, que ya sabe cocinar. Samantha can cook. Vamos a decir que Samantha puede cocinar. ¿Qué puede cocinar Samantha? Pollo, carne, pescado. ¿Qué será que puede cocinar? Rice and potatoes, carrots. ¿Qué le ponemos? Samantha. Mande. ¿Ya qué puede cocinar Samantha? Rice and chicken. Sí. Yes or no? Yes. Ok, vamos a decir, Samantha can cook rice and chicken. ¿Ya? Muy bien, esa es la habilidad que tiene Samantha, ella ya puede cocinar. Ya he formado mi primera oración en la parte afirmativa utilizando un nombre con el verbo modal can y utilizando el verbo que me pide que tengo que utilizar, ¿ya? Eso es lo que estoy pidiendo yo en el trabajo que les envié, con toda esa lista de verbos. Igualmente usted va a utilizar nombres, pronombres o sustantivos. Ahora me dice que también la pase a negación. Ahora vamos a negar. ¿Quién de ustedes no sabe cocinar? A ver, ¿quién no puede cocinar? ¿Alguien que me ayude? ¿Todos pueden cocinar? ¿Yes o no? Bueno, vamos a utilizar a Samantha mismo.
Samantha, si me dice que yo tengo que utilizar en la parte negativa, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Quién me ayuda? Para yo negar que Samantha no puede cocinar, ¿qué era lo que teníamos que decir? Can't dice. Muy Can't. bien, el can't, exacto, muy bien. Tenemos dos formas, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra forma de negación? Cannot. Cannot, muy bien. Si han estado poniendo atención. Samantha can't o cannot cook rice and chicken. ¿Ya? Ya, listo. He usado el verbo que me pide, he usado nombres, he usado el verbo auxiliar can en afirmativa y negativa. Ya tengo mi primera oración. Ahora aquí usted puede utilizar cualquiera de las dos, el cannot, perdón, el cannot o el can't, ¿ok? Cualquiera de las dos. Le estoy poniendo como ejemplo. Usted no me pondrá las dos, solo una, ¿ya? Vamos a la siguiente, speak. Speak. Vamos a utilizar un sustantivo. ¿Qué voy a decir? Dentro de los sustantivos, nombres de personas, animales o cosas. Voy a decir the doctor. El doctor puede, muy bien, ¿quién? Speak. Alemán, German. El doctor puede hablar alemán. Muy bien. Y ahora en la parte de negación, ¿cómo me quedaría? The doctor. The doctor can't, muy bien, can't speak. Muy bien, German. Exacto, listo, chicos. Por ahí veo que solo uno está hablando, el resto, ¿qué pasó? Vamos al siguiente, run. Ya, como ya hemos utilizado nombres, hemos utilizado un sustantivo, ahora voy a utilizar un nombre, perdón, un pronombre. ¿Qué pronombre utilizamos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son los pronombres? Él. Ya, él. ¿Y cuál es el pronombre él en inglés? Sí, Lisa. He, muy bien. He, él. ¿Qué vamos a decir de él? Sigan, ¿qué yo tengo que utilizar aquí? Bien, muy bien. Él puede. ¿Qué puede él? Bailar. A ver, no, este verbo. Eso, muy bien. También puedes utilizar bailar. Ya, sí, está bien. Pero aquí estamos trabajando con run. Muy bien. He can run. Él puede correr, ¿qué? ¿Qué podemos decir? Podríamos ir muy rápido, muy lento, ¿ya? O él puede correr en la competencia. ¿Ya? On the champions. ¿Ya? Él puede correr en la competencia. O él puede correr in the morning, en la mañana. ¿Ya? Cualquiera del complemento que usted desee usar o expresar. Y en la parte negativa, ¿cómo me quedaría? ¿Quién me ayuda? He can't run in the morning. Ya. In the morning. Él puede correr en la mañana o todas las mañanas. Algo que nosotros no podemos, ¿verdad? Porque nos da mucho sueño y no nos levantamos. Listo, negación. Y aquí he utilizado la forma larga, el cannot. Y finalmente, drive. Drive. ¿Quién me ayuda? Vamos a utilizar un nombre. Voy a decir Dylan. Dylan, ¿qué es lo que puede Dylan? Dylan. Manejar. Please. Dylan, ¿qué uso aquí? Para completar la oración, ¿qué tengo que usar?
Can, muy bien. Dylan, can. Continue. Listen. ¿Ya? Completemos la oración con el verbo conducir. ¿Cómo nos quedaría? Dylan can drive, muy bien. Dylan puede conducir excelente. Vamos a decir excelente. ¿Ya? Listo. Negación. ¿Cómo me quedaría negación? ¿Cómo me quedaría negación? Dylan can't ¿Ya? drive excel. Drive, muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien, listo, chicos. ¿Se ven? Así usted tiene que desarrollar su actividad. Lo que le pido es que desarrolle con dibujitos. Usted puede recortar, pegar o a su vez dibujar. ¿Ok? Y esta es la forma que usted va a desarrollar utilizando nombres, sustantivos, pronombres, ¿ya? Las tres formas. Y en la parte afirmativa y negativa, ¿ya? Utilizando igualmente el complemento hacia la oración. Usted puede decir aquí dentro de lo que es los sustantivos, mi mamá, mi abuela, la secretaria, la doctora, la niña, el perro, el gato, los niños, ¿ya? Los estudiantes, los profesores, ¿ya? Entonces, cualquiera de los sustantivos que usted desee utilizar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido, por favor? Questions, please. No, listen. I understand. ¿Entendimos? Yes. ¿Ya? Próxima semana, antes de empezar la clase, yo voy a preguntar cuál es su habilidad y cuál no es su habilidad. Por ejemplo, ¿qué podría decir? Yo podría decir, I can speak English. Yo puedo hablar inglés. ¿Cuál sería? ¿Qué es la habilidad que yo no puedo? ¿Cuál es la actividad que yo no puedo realizar? ¿Qué sería? I can't play basketball. Yo no puedo jugar básquetbol, ¿ya? Lo he intentado, pero no me gusta mucho. Más me gusta el fútbol. Entonces, usted me va a expresar cuál es su habilidad y cuál es la habilidad que no puede desarrollar exactamente. O sea, con el no poder. Yo puedo y no puedo. En inglés, para la próxima semana. Le voy a preguntar una habilidad también de un miembro de su familia. Así que usted irá viendo cuál es la habilidad, qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden. Entonces usted va a decir, my mom can sing. Mi mamá puede cantar very well. Mi mamá puede cantar muy bien, ¿ok? Entonces para la próxima semana, una habilidad suya que puede y no puede y para igualmente de un miembro de su familia, ¿ok? Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta?